6 de la mañana con 35 minutos. Tenemos más información. En Santa Cruz se llevó adelante el Encuentro Nacional por la Democracia, donde participó el CONADE, además de candidatos, opositores, líderes políticos y cívicos. Estamos esta mañana con el director del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno. El doctor Saúl Paniagua nos acompaña para analizar acerca de este encuentro. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Es un gusto, de verdad. ¿Por qué se realiza en Santa Cruz? Lógicamente, el nicho más importante político y electoral, sin duda, es Santa Cruz, aunque en la representación tenga menores diputados que La Paz. Creo que es saludable para la democracia que existan este tipo de acuerdos de encuentro, porque son, evidentemente, espacios para analizar y buscar consensos con relación a la coyuntura. Sí, porque se hablaron de muchos puntos, entre ellos, ¿cuáles, doctor? Se hablaron, por ejemplo, el tema del binomio que va a presentar el oficialismo, lógicamente, que se entiende que violenta el artículo 168 con relación al espacio de la reelección, en este caso indefinida, y tomando simplemente un referente como una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, creo que en estos 9 puntos que se sucedieron el día de ayer, marca primero, obviamente, que faltan 9 meses para las elecciones del mes de octubre. Eso es lo primero. Segundo, faltó probablemente una lectura antes que hablar de la aplicación de la Carta Democrática. Lógicamente, para aplicar la Carta Democrática debe existir una ruptura del orden constitucional en los hechos. Probablemente la ruptura se dé cuando se confirme, en este caso, las primarias que se sucederán en los próximos días, en el mes de febrero, las primarias donde se confirme quién es el candidato oficial. Sobre eso quiero consultarle y para que no quede duda y aclarar a la población en qué consiste la Carta Democrática en Bolivia, porque se acude a derechos internacionales. ¿De qué manera se aplicaría? Correcto. La Carta Democrática fue aprobada dentro del seno de la Organización de Estados Americanos el año 2001, ¿no? Y cuando se sucedió la caída de las Torres Gemelas y todo aquello. Y esto generó, por mera coincidencia probablemente, una decisión dentro del marco de la OEA de aplicar una serie de sanciones cuando en un orden jurídico interno de los 34 estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos se suceda una ruptura del orden constitucional. Ahí el artículo 20 y el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana dentro del seno de la OEA, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Quién tiene la potestad de iniciar la aplicación de la Carta Democrática? Puede ser el secretario general o a instancias de uno o más estados de la Unión, de los 34 estados. ¿Qué significa esto? Que permite, primero, abrir un espacio no solamente de diálogo, sino de convencimiento, de negociación, para instar a ese país, a ese estado, a que restablezca su orden democrático. Puede ser ante la Corte, ante la Organización Permanente de la OEA, porque la OEA tiene su seno en Washington, donde están los embajadores de los 34 países en forma permanente. Esa comisión permanente de la OEA conoce inicialmente el caso. En caso de que se agrave la situación del orden jurídico, ya se llamará a una asamblea. Una de las medidas, entre otras cosas, es no solamente negociar la restauración del Estado de Derecho, ¿no?, sino que la suspensión de ese Estado del seno de la OEA y una serie de sanciones. Ahora, doctor, analizando esta situación, este encuentro nacional a pocos días de las elecciones primarias, ¿por qué tal vez no se realizó antes? ¿Por qué ahora se busca tal vez unificar fuerzas entre la oposición para hacerle frente al binomio Evo Álvaro? Porque es demasiado el poder que tiene este binomio oficial en sentido de manejar las instituciones. Si son los 4 poderes del Estado, se imagina el Ejecutivo, en manos de quién está, el Legislativo tiene los 2/3, el Poder Judicial, ya el presidente del Tribunal Supremo se mostró a favor del proceso de cambio, mire usted,
nada menos que de un poder judicial, y el poder electoral, que tiene una serie de mecanismos tendientes a preservar probablemente un espacio, es decir, reconocer que el binomio oficial va a pesar de, ¿no?, una serie de cuestionamientos, especialmente del orden constitucional. Ahora, en Santa Cruz probablemente faltó esto porque es un mensaje político. ¿A quién es el mensaje político? No a la comunidad internacional. El primer mensaje tiene que ser a la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque son los que van a participar, serán los que van a participar en el mes de octubre, ¿no es cierto? Entonces es una decisión, el llamado a la ciudadanía para preservar el Estado de Derecho. Seguramente debió establecerse uno de los puntos fundamentales. El segundo, porque es un análisis de una coyuntura internacional, ¿no es cierto? Si hablamos de coyuntura internacional, pues vaya el apoyo de la oposición, si usted quiere, si se quiere. ¿A qué? A las gestiones que realiza es decir, la Comisión de Lima, los 14 estados, ¿no? La gestión que realiza la Organización de Estados Americanos, el apoyo a la decisión, ¿no?, y la comunidad de la Unión Europea. Entonces, esa es probablemente la visión que faltó el día de ayer. Pero, ¿qué significa? ¿Qué en el espectro político, cuál es el mensaje? De unidad. Eso es lo positivo, ¿no? Se ha mostrado que la oposición, sin tomar en cuenta en la búsqueda de un solo candidato, la oposición coincide en una serie de puntos. Y aquí hay algo muy interesante también, doctor, que lo han manifestado los candidatos de oposición que van a participar en las elecciones primarias, pero de manera simbólica. ¿Qué significado tiene esto? Claro, el tema de las primarias es se precipitó una ley, ¿no es cierto? Hubo una acción política de quienes tienen la mayoría en el Congreso y se impuso una ley, la ley de partidos políticos, donde el objeto probablemente haya sido llevar adelante una consolidación del binomio actual presidencial y oficialista. Esa es la primera misión. ¿Por qué? Porque si una ley de partidos políticos, ¿a qué tiende? A que se democraticen los partidos políticos. Entonces, la primera medida que se debió tomar en la ley, como obligatorio, más que las primarias, donde se eligen candidatos, sino saber quién es el jefe de ese partido político. Debió elegirse y saber que si estos partidos políticos tienen estatutos, están actualizados conforme a la Constitución y que se consoliden. Ahora, doctor, vamos a la consulta de qué significado tienen las elecciones primarias para que la población también lo pueda entender. Las primarias son los espacios políticos que tienen los partidos, en este caso partidos políticos, para elegir entre sus militantes quién será el que lo va a representar en una elección, en este caso la elección para jefe de Estado, para el presidente. Entonces, por eso son primarias, las primeras elecciones. ¿A quién involucra? A los miembros y militantes de ese partido político. ¿El aval de quién? ¿De quién? El aval de la Corte Electoral o el Tribunal Electoral que lleva adelante esta misión, ¿no es cierto? Entonces, se han establecido una serie de cronogramas, un gasto, un derroche de dinero, alrededor de 4 millones de dólares, sin sentido, porque ha podido perfectamente, en un acuerdo político, decir, bueno, señores, no tenemos contendores, ya tenemos elegidos nuestros binomios, por tanto, vamos a elegir a quién, ¿no es cierto? Por eso es que la ciudadanía en su conjunto, del 100% de la ciudadanía, el 80% simplemente va a ser espectador, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente la mayoría no tenga una afiliación política. Doctor, vamos a ir, por favor, finalizando con la entrevista. Con este encuentro nacional de la democracia, ¿se nota acuerdos? ¿Se puede ver acuerdos políticos? ¿Compromisos, tal vez? Yo creo que sí. Por eso la primera imagen que se tiene, que es impactante, es la unidad, el sentido de unidad. Un solo bloque, aunque tenga varios candidatos, un solo bloque con un objetivo único, que es enfrentar la posibilidad de que se violente una decisión democrática y soberana que se dio el 21 de febrero de hace 2 años. Ese es el primero. Y el segundo, demostrar que la ciudadanía será solamente espectadora en el momento cuando se sucedan las primarias.
Doctor, queremos agradecerle por su presencia esta mañana en Bolivisión. De verdad que es un tema muy amplio. La ciudadanía también es quien debe analizar toda esta situación rumbo a las elecciones primarias y también a las elecciones que se vienen ya próximamente en el mes de octubre. Un gusto tenerlo, como siempre, doctor. Que esté muy bien. Buen día. Nosotros vamos a continuar con más.